Y bueno, hermanos, como se ha estado mencionando, se quiso durante esta semana con los niños conocer la autoridad de Jesús, el poder de Jesús, de qué manera el Señor Jesucristo se ha manifestado y cómo el Señor trata con la persona de manera integral, de manera completa, y está interesado y preocupado en todas las áreas, en todas las esferas de la vida de cada persona. Así que bueno, día a día nuestros niños estuvieron conociendo los milagros de Jesús. Se habló de la hija de Jairo, se habló también de Lázaro, también se habló de la tormenta en el mar, pero también se mencionó acerca de el siervo del centurión y de un paralítico, los ciegos, los leprosos, bueno, todos los milagros de Jesús que aparecen allí en los evangelios. Yo quiero tomar en esta hora también esta narración que nos presenta el Evangelio según San Lucas. Y el énfasis de la reflexión de esta mañana es que cada uno de nosotros crea y testifique que solo Jesucristo es el Salvador, el Señor y también nuestro sanador. De tal manera que ahí tenemos unas diapositivas que nos van a servir de guía y pusimos allí Jesús, solamente Él es suficiente, suficiente para salvar, suficiente para sanar, suficiente para ser nuestro consejero, solo Cristo es suficiente. Ahí aparece entonces esa palabra que además también es uno de los lemas de la herencia reformada, aquello que se conoce como las 5 solas: la sola escritura, la sola fe, la sola gracia, solo a Dios la gloria. Y bueno, el énfasis en esta semana también estuvo en solo Cristo, solo Cristo. Y entonces estuvieron estudiando acerca de Jesucristo, la suficiencia en relación con la obra de Jesucristo. Y decimos allá, ¿verdad?, cómo es que hay diferentes maneras de acercarse a un Salvador. Y aparece por allá que dice, en la religión tradicional se insiste en co-salvadores. Es decir, además de Jesucristo, también se puede pensar, promover que alguien más puede también ser co-redentor, co-salvador. Y la intención es que queremos afirmar es que la salvación de Jesucristo es solo por gracia y a través de la fe. Y al final, medianamente se alcanza a visualizar, esta salvación es integral. La salvación que ofrece Jesucristo es una salvación integral. Él mismo así lo presentó durante su ministerio: sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos, que los paralíticos caminen, pero también a predicar el año agradable del Señor. Es decir, el ministerio de Jesucristo es integral, la salvación es integral y entonces abarca todas las áreas de nuestra vida. Pero solo Cristo salva, solo Cristo sana, solo Cristo perdona, solo Cristo entonces se manifiesta de manera integral en nuestra vida. Por eso ponemos allá sanidad y salvación. Está debidamente vinculado. En el caso del texto que acabamos de leer esta mañana, está relacionado la sanidad y la salvación, el perdón en relación con salvación y la sanidad cuando el paralítico camina: toma tu lecho, vete a tu casa. Ahí es cuando nosotros hablamos de una salud integral.
una salud completa, y es la obra total de Jesucristo. Entonces, solo Cristo sana, solo Cristo salva, solo Cristo perdona. Y es lo que consideramos pues esta semana. Bien, la sanidad y la salvación tiene como propósito restaurar. Algunos le llaman recrear, tomando en cuenta que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, esa íntima comunión con el Señor se rompió, de tal manera que estamos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Entonces, el propósito de Jesucristo, a través de su ministerio, a través de su obra, es restaurar, recomponer, reconciliar. Por eso también se le llama recrear, volver a formar, volver a crear, ¿cuál? La comunión con el Padre, la perfecta relación con Dios. Entonces, la figura de Jesucristo es central en nuestra fe, porque el propósito del Señor es restaurar la relación rota con Dios por causa del pecado. Además de restaurar también la relación con Dios por causa del pecado, es la intención de Jesucristo restaurar las relaciones en las que se encuentra inmersa la persona. Por eso estamos diciendo de la sanidad integral, la salud completa como la obra, como el resultado de la gracia de Dios. De tal manera que los milagros de Jesús, cuando Él sana a los enfermos, cuando Él libera a los endemoniados, cuando a Él limpia al leproso, tienen como intención restaurar la relación con Dios, pero también restaurar las relaciones en las que una persona está inmersa en su enfermedad, en sus preocupaciones, en sus delitos, en sus pecados. Por eso estamos hablando sanidad y salvación. De tal manera que aquellos que fueron declarados sanos por la obra de Jesucristo comenzaban a testificar, y la vida de ellos fue transformada. La vida de ellos cambió completamente. ¿Por qué? Porque tiene ese doble propósito: el perdón de pecados en relación con la restauración de la relación con Dios, pero también restaurar las relaciones en la que está inmersa cada persona, ya sea de carácter social, de carácter religioso o de carácter familiar. La salud que Jesús ofrece es una salud que restaura, que recrea. Es una salud entonces que implica tener buena relación con Dios, buena relación conmigo mismo y buena relación con los que están a mi alrededor. Esa es la salud integral, esa es la sanidad, esa es la salvación, ese es el perdón de pecados que ofrece Jesucristo, pero a su vez también esa es la sanidad interior, la sanidad del cuerpo, la sanidad de las emociones, la sanidad de la familia, en las relaciones. Esto es lo que ofrece el Señor. Y esto entonces es el propósito de los milagros de Jesús. Solamente la obra de Jesucristo. Algo de lo que siempre anhelamos y deseamos es buena salud, ¿cierto? Y nos inquietamos y nos preocupamos por tener una buena salud. ¿Y qué estamos dispuestos a hacer? ¿Qué estamos dispuestos a realizar para tener una buena salud? Y podemos enumerar aquí algunas. La familia se involucra, la familia colabora para
tener buena salud, se consiguen recursos, se involucran a los amigos, si es necesario la movilidad, nos movemos de un lado hacia otro, viajamos hasta donde sea necesario, buscamos medicina alternativa, es decir, hay diferentes tratamientos, hasta dudosos, ¿verdad? Llegamos a pensar, bueno, si no hace bien, pero tampoco hace mal. Pero algo que anhelamos es tener buena salud, estar sano. Y el estar sano es el propósito que Jesús tiene para nuestras vidas. Él quiere que cada creyente goce de buena salud. Pero cuando hablamos de buena salud, tenemos que ser congruentes. La buena salud implica entonces esa salud integral, esa salud espiritual, esa salud emocional, esa salud familiar, salud financiera. Todas las áreas deben de estar sanas. ¿Por qué? Porque la obra de Jesucristo no solamente está enfocada en que tengas buena salud espiritual, que tus pecados sean perdonados, sino que el anhelo de Jesús es que tú comiences a disfrutar ahora de una buena salud. Sanidad es lo que Jesús trajo a través de su ministerio, a través de su vida. Así lo declara el Evangelio según San Lucas, cuando él dice a dar vista a los ciegos, a liberar a los que están encarcelados, están atados, amarrados. Entonces, ¿qué estamos dispuestos a hacer para tener buena salud? Ahí hay entonces algunas ideas solamente que se tratan de hacer, pero debemos nosotros más bien pensar en Jesucristo. Dios es el autor de la vida. Dios es tu sanador. Dios es el que cura tus heridas. Dios es el que te venda. Tenemos que pensar en Jesucristo como ese médico, pero el médico integral. Y tenemos que pensar, Dios es autor de la vida. Y ante todo el tipo de búsquedas para tener una buena salud, habría que recordar que la vida y la salud dependen solamente de Dios, tal y como Jesús lo explicó. La vida y la salud dependen solamente de nuestro Dios. Por eso es que antes que nada tenemos que acudir solo a Jesucristo. Los milagros de Jesús nos explican que Dios es el autor de la vida y que Él tiene toda autoridad y que Él tiene todo el poder y que con su palabra los enfermos son restaurados. Dios es autor de la vida. Él es el Señor. Mire lo que dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. La vida, la salud, está en las manos de nuestro Dios. Por eso tenemos que acudir siempre a Jesucristo. Por eso necesitamos ser entonces cristocéntricos. En el texto de Lucas, donde leímos el relato de la sanidad del paralítico, hay un elemento que también destacamos como hace 8 días, la fe. ¿Recuerdan de la fe del centurión?
Ahora hablemos también un poquito sobre la fe de los amigos del paralítico y le hemos llamado una fe emprendedora. No es una fe pasiva, es una fe dinámica, una fe activa, una fe viva, una fe de iniciativa. No es alguien que está cruzado de brazos, es alguien que está activo, alguien que busca, y entonces alguien que emprende, fe emprendedora. Llevan al enfermo hasta Jesús. No esperan a que él pase cerca de donde está el enfermo. Por eso hablamos de iniciativa. Una fe dinámica, una fe viva, una fe emprendedora. Llevan al enfermo hasta donde se encuentra el maestro. No quedan esperando pasivamente que pase el maestro. Enfrentan las dificultades, los obstáculos. Siempre van a haber dificultades. Y lo superan. Enfrentan las dificultades para presentar al enfermo ante Jesús. Seguramente para lograrlo incluso se metieron en problemas. Pero hay que destacar que no cesaron de su empeño hasta ponerle frente a Jesús. Una fe emprendedora, una fe de iniciativa. Esto es lo que se requiere para acudir al autor de la vida. Tener una iniciativa. Miren lo que dijo Jesús. Al ver él la fe de ellos, esa fe de iniciativa, esa fe emprendedora, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Y aquí es cuando hablamos de salud. Aquí es cuando hablamos primero de salvación, perdón de pecados. Mire entonces, lo primero que Jesús ofrece es el perdón de pecados. Le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. Esto es lo que hace la diferencia. Esto es lo que hace la diferencia. Los amigos del paralítico no buscaban simplemente quién sanara al enfermo. Ellos van en búsqueda específica de Jesucristo. Porque ellos no solamente están pensando en la salud física del amigo. La fe emprendedora busca principalmente la salud del alma, la salud del espíritu. Y lo demás viene como añadidura. Está subordinado la sanidad del cuerpo a la salud espiritual. Tenemos que poner en orden nuestro anhelo de salud. Tenemos que pensar en esa salud espiritual y de manera subordinada pensar en la salud también del cuerpo o de cualquier otra relación o de cualquier otra situación por la que estemos atravesando. Porque, hombre, tus pecados te son perdonados. Y aquel hombre paralítico enfermo no solamente tenía problemas en relación con su cuerpo, sino que también tenía la necesidad del alma, la necesidad del espíritu. Cuando veamos los milagros de Jesús, veamos el mensaje espiritual. No lo veamos solamente como el que hace milagros de manera física, extraordinaria, sino el principal milagro que Jesús quiere hacer en nuestra vida es la salud espiritual.
Lo maravilloso aquí es que lo que ayudó a ese hombre fue la fe de quienes, de sus amigos. Una fe emprendedora, más allá de la salud del cuerpo. Este grupo de amigos habían llevado al enfermo hasta Jesús en búsqueda de lo que consideraban más importante. Y la respuesta de Jesús va a lo más profundo de nuestras necesidades. Cuando visitemos un enfermo, vayamos a lo más profundo de sus necesidades. Lo más básico tiene que ver con su salud espiritual. Y después, oremos también por su cuerpo, oremos por sus otras necesidades, pidamos para que se restauren las otras relaciones que existan y que estén rotas por causa del pecado. Jesucristo primeramente perdona al paralítico y después le va a decir: levanta tu lecho y anda. Jesús primero dice: tus pecados te son perdonados. Los milagros de Jesús comienzan con el perdón de nuestros pecados. Una fe emprendedora, una fe de iniciativa, una fe que cree en el autor de la vida. Y entonces hay salvación y sanidad. Qué interesante y qué bonito la forma en la que Jesús manifiesta su poder. En aquel entonces se consideraba que el pecado y el sufrimiento estaban íntimamente relacionados como causa y efecto. En alguna ocasión a Jesús le preguntaron: ¿quién pecó? Porque en ese entonces se consideraba que el pecado y el sufrimiento estaban íntimamente relacionados. Algo así como también los amigos de Job se lo cuestionaron. Causa y efecto. Si estás enfermo es por algún pecado. Por eso mismo Jesucristo empieza a decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados. Para posteriormente, entonces, aplicar la salud del cuerpo. Entonces, el ser humano es un ser integral, no es un ser separado. A veces pensamos: ahora estoy en los asuntos espirituales y mañana estoy en los asuntos, hasta decimos, seculares, y como que queremos separarlo. Sin embargo, Dios no nos ve de manera separada. El ser humano es integral, cuerpo y alma. Polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, lo que le llamamos dicotomía. Y el Señor entonces está salvando, sanando, restaurando, recreando el alma y el cuerpo. Así es como Dios trata al ser humano. Salvación espiritual, sanidad física, integral. Es nuestro acceso a la eternidad por la acción de Jesús, el perdón de los pecados. Pero la sanidad física es el espacio donde disfrutamos, donde vivimos las bendiciones de nuestro Dios. Por eso hay salud integral. Perdón de los pecados es el acceso a la eternidad. Y la buena salud es el espacio donde vivimos, donde disfrutamos y donde recibimos las bendiciones del Señor. Porque está en el espacio donde disfruta las bendiciones del Señor. Quien no tiene sanidad física
no disfruta las bendiciones del Señor en esta vida presente. Solo Jesús es suficiente para sanar y para salvar. ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Solo Dios es quien tiene la facultad de perdonar los pecados. Y la salud física se convierte en garantía de que la salvación y el perdón de pecados efectivamente había llegado al paralítico. Solo Jesucristo es suficiente para salvar y para sanar. Concluimos. Se levantó, dice la Biblia, sano y salvo. La obra que Jesús hace es completa. Toma tu lecho y vete a tu casa. Restauración, testimonio, porque Jesús tiene el poder de salvar y sanar. Y lo podemos experimentar, lo podemos disfrutar cuando le buscamos y venimos a Él con una fe emprendedora, y que Jesús salve y sane, y que recree, que transforme nuestra vida para su honra y su gloria. Los milagros de Jesús son vigentes y hoy se manifiesta también en nuestras vidas. Dejemos que el Señor actúe milagrosamente para salvar y para sanar. Que Dios nos bendiga en esta mañana y que los milagros de Jesús nos hagan crecer en una fe emprendedora. Amén.